No Game No Life, NL. Volumen 5. Parece que los hermanos gamers odian el New Game Plus. Prólogo. Inicio normal. Más de 7 billones de jugadores en línea ahora. Avanzando hacia un futuro de infinitas posibilidades, crea una historia que realmente es tuya. Realidad. Desde una perspectiva más amplia, nuestras preciosas vidas no son sino un juego. Solo escuchar ese eslogan atractivo nos hace querer imaginarnos ser parte de ello. Exactamente como el título dice, el juego llamado Vida es realmente un juego épico que dura toda la vida. Comienzo del juego. Primero, cooperas con tus padres y automáticamente comienza el proceso de creación del personaje. Luego de recibir bendiciones de tu padre, madre y muchos otros en una conmovedora cinemática de entrada, finalmente puedes comenzar a controlar tu personaje principal. Aunque toma un tiempo acostumbrarse a los controles, eventualmente los aprendes y eres lanzado a un centro de competición social, la escuela. El ámbito donde este juego toma lugar es la Tierra. Somos lanzados a un rincón de este mapa gigantesco y enfrentamos un juego, sandbox, enorme. Vemos el eslogan y somos instantáneamente enganchados, pero rápidamente nos damos cuenta. Un juego sandbox es un juego donde eres libre de recorrer un mundo abierto de la forma en que quieras. Juegos como GTA o Assassin's Creed entre otros son buen ejemplo de ello. Fuimos engañados. Infinitas posibilidades. Bueno, esta declaración no puede ser falsa, pero el truco de este juego era que nadie nos dijo que podíamos hacer las cosas a nuestra propia manera. Las desventajas son causadas por el nivel insuficiente de los personajes, puntos de experiencia, fondos y sin mencionar el lugar de origen. Aparentemente grilletes interminables arruinaron la libertad permitida en este juego. Sin embargo, continuamos trabajando duro, confiando en el fantástico eslogan, constantemente caemos y nos levantamos por nuestra cuenta. Realmente creemos que poseemos potencial infinito. Así que, nos quedamos absortos subiendo de nivel, cosechando experiencia y ganando dinero. A pesar de nuestras quejas sobre las injustas condiciones dadas debido a los talentos o las cualidades y otras habilidades que recibimos durante la creación de personajes al azar, no nos damos por vencidos, sino que nos valemos del esfuerzo para incrementar nuestros puntos de experiencia, trabajando interminablemente duro. Esa es la clase de juego que es la vida. Esta realidad es una historia que motiva y conmueve el corazón, ¿no es así? Pero eso no tiene significado. Sin importar qué tan alto es tu puntaje, nunca serás capaz de terminar este juego. Esto se debe a que aunque tu nivel, puntos de experiencia y fondos han alcanzado el límite, aún así sufrirás, en este caso siendo excluido por la sociedad. ¿Por qué? Porque colocas demasiado esfuerzo. Porque incluso si es algo adquirido con esfuerzo, los demás aún se quejan de que es completamente injusto. Cuando posees algo que otros no, ellos sin duda alguna dirán que no es justo. Debido a eso, somos castigados. Al recibir el castigo de 7 billones de jugadores diferentes, grilletes son impuestos sobre nosotros. En este punto, un pensamiento cruza por nuestras cabezas. ¿Realmente existe libertad en este juego? Sin importar las elecciones que hagamos, aún así recibiríamos críticas de la sociedad, de otros jugadores o de quién sabe quién. Incluso si aceptamos las críticas y continuamos con el juego, siempre que deseemos nuevamente conseguir el éxito, el mismo destino recaería sobre nosotros. Pensando en ello, nos percatamos. Nuestras acciones no fueron llevadas a cabo bajo libre albedrío. El camino que hemos caminado fue solo un camino previamente regulado construido de acuerdo a la combinación los deseos y órdenes de otros. Cuando nos damos cuenta simplemente estuvimos caminando un camino construido por otros. Nuestras sospechas simplemente son confirmadas. Sin error en ello, esta masiva estafa llamada vida fue sin duda un enorme y vasto juego, sandbox. La cosa es, los jugadores no somos nosotros mismos. Así que inconscientemente bajamos nuestras cabezas y miramos nuestras manos. Mirando aquellas manos atadas por infinitas pero aún así infinitesimalmente cuerdas pequeñas, nuestras confirmaciones se volverían certeras. Siempre que sacudamos nuestras cabezas, oiremos crujidos. Ese fue el momento en el que los hermanos gamers se percataron. Todos los jugadores son realmente títeres. Todos están ligados a los semblantes de otros y llenando su rol preestablecido en este juego llamado vida. Igual que títeres en un show de marionetas, igual que NPCs. Así que, después de que hayas considerado lo anterior, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué motivo estás viviendo? Tu respuesta a esta pregunta se basa realmente en tu libre albedrío. El títere inanimado no siente ansiedad ni preocupación cuando se enfrenta a esa verdad. Al igual que los oradores, marionetas, solo miramos los rostros de los demás y les hacemos peticiones a los jugadores humanos, aunque no estemos seguros de que existen. En japonés esta frase es un juego de palabras ya que orador y player, jugador, suenan igual. Todo el que ora lo hace para que los trucos algún día traigan alguna clase de beneficio para la raza humana. Hasta ese día, Elvengar, Chelnog Country, ciudad de Loamigel. Este era simplemente un distrito dentro del territorio de la facción con la mayor cantidad de terreno, que se extendía por 3 continentes y 52 estados, localizada al sudeste de la capital, cerca al reino de los enanos, Hardenfell. Es la ciudad de aquellos que nacieron y recibieron las bendiciones del bosque, los elfos. La arquitectura que
se encontraba allí era completamente diferente comparada a la de El Chea de los Imaniti. En el centro de la ciudad yace un árbol celestial con una rama extendiéndose hacia el cielo y más allá de las nubes, un árbol increíblemente grande se alzaba, con sus raíces enredadas en el suelo del bosque como vasos sanguíneos, expandido por los elfos para formar una red de caminos. Casas y alumbrados se enredaban y se unían con las cepas y viñedos que crecían de la tierra, llenando las grietas y baches entre el pavimento. La forma de la arquitectura era completamente diferente a la deforestación y la tierra trabajada para construir edificios hechos de ladrillo y piedra. Esto solo podía hacerse a través de magia bien practicada y potente. Realmente una ciudad viviente. Dentro de las calles que eran una con la naturaleza, yacía una mansión particularmente grande. Esta es la residencia del mayor Ron Barter. En ese momento, una joven dama cruzaba por las puertas que estaban bordadas con botones de rosa. Ella tenía una melena de cabello dorado con algunos rizos. Un par de orejas puntiagudas significaban descendencia élfica, y el rubí en su frente producía débiles haces de luz cuando era golpeado por los rayos del sol. La persona saliendo para recibir a la chica era un hombre que se veía como si acabara de llegar a su vejez, con orejas puntiagudas similares, y estaba vestido con ropa claramente hecha para los altos rangos de la sociedad. Bienvenida, señorita Fee, o debería decirte Miss Neldelen. La chica conocida como Fee replicó gentilmente con una voz diplomática. No me importa cómo me llames, Barter, no he heredado oficialmente la posición de cabeza de la familia. El hombre, Barter, escuchando su respuesta, levantó las orillas de su boca haciendo una sonrisa malvada. Dio un paso atrás, abrió sus brazos e invitó a Fee a la mansión completamente hecha de flora. Hacer que una joven doncella viaje tan lejos solo para visitar mi humilde hogar, ofrezco mis más sinceras disculpas. Fufu, veo que tu talento para coquetear no se ha deteriorado en lo más mínimo. Nunca pensé que dirías algo como eso. Puedo ser viejo, pero creo que mi habilidad para apreciar flores hermosas no se ha perdido. A pesar del hecho de que no eres sino una horrible maleza comparada con mi jardín, por supuesto. Una flor que está siendo apreciada aún puede florecer, ¿sabías? Oh, debería mencionar que el tiempo que toma hacerlo es el mismo. Mientras los dos estaban caminando, sus sonrisas no disminuyeron ni siquiera una fracción. Sin embargo, durante el viaje completo, no se miraron el uno al otro en absoluto. Barter dirigió a Fee al pasillo principal. En el centro del pasillo, decorado con varias flores y plantas, había una mesa y dos sillas. Mientras Fee se sentaba, Barter tomaba asiento en el otro extremo también. Esto debe ser extremadamente aburrido para ambos, así que vamos directo al grano. Él saltó directo al asunto principal sin darle vueltas. Para esta ronda de elecciones senatoriales, Neldelen, ¿podría pedir que te retires? Barter se dirigió a Fee por su apellido directamente, como si fuera una orden en vez de una petición. A pesar del hecho de que Fee había dicho que no le importara cómo la llamara, había una regla no hablada dentro del círculo de nobles en Elvengard, la cual era: dirigirse a alguien directamente por su apellido era parecido a un insulto. Sin embargo, Fee mantuvo su compostura y continuó sonriendo sin siquiera torcer la ceja. ¿Eso es todo? Por supuesto que no. Además pido que personalmente me recomiendes para las elecciones, oficialmente bajo el apellido de los Neldelen. O así que eso es. Sí, los depósitos de la elección y el dinero de garantía también serán su responsabilidad. Otra cosa, un amigo cercano mío, Sir Castor Lesto, desea tu arpa de hueso de dragón dorado, siempre que se la des. Él me recomendará para esta ronda de elecciones. Esa es mi reliquia familiar, ¿sabes? Antiguamente, una ciudad completa fue intercambiada por ella. Eso fue lo que escuché también. Estoy seguro que él disfrutará mucho de ese regalo. Las esquinas de su boca se torcieron nuevamente, revelando una sonrisa astuta. Sus ojos miraron hacia abajo, con su línea de vista directamente fijada en los grandes y flexibles senos de Fee. No te forzaré a tomar la decisión de inmediato, por supuesto. Así que, ¿por qué no pasas la noche aquí? Necesitamos sentarnos apropiada y tranquilamente y tener una conversación toda la noche con respecto a cómo debería proceder nuestra relación desde aquí. Sin importar cómo se decore la apariencia exterior de una persona, la personalidad permanece igual, ¿sabes? Fee replicó, casi intentando retener su risa. Esencialmente quieres dinero, tierras y mujeres, ¿no es así? En esta época hubiera imaginado que incluso los bandidos de montaña hubiera tenido demandas más razonables. Eso es porque conocen su lugar como pequeñas papas fritas. ¿No crees que una persona en mi posición y calibre merece pedir demandas importantes y que correspondan? Estoy totalmente en desacuerdo, pero si quieres pensar de esa forma, entonces es decisión tuya. Fee continuó manteniendo la sonrisa en su rostro y entonces replicó. Entonces, ¿crees que aceptaré esa clase de petición? ¿Estás ebrio o algo? Jaja, comparado a estar ebrio, prefiero estar intoxicado con la belleza de las flores. Deberías haber sabido que iba a hacer esta clase de demandas, pero aún así viniste aquí, ¿no es así? De cualquier forma, Barter chasqueó sus dedos una vez, mientras Fee sentía que se accedía a una galería elemental. Un juego de té con vapor aún saliendo de él apareció en la mesa. Una pieza de papel de seda, como si estuviera bailando por el aire, aterrizó suavemente enfrente de la posición de Fee en la mesa. Como la
actual vicecongresista, en realidad intentas liberar a los esclavos. Si no tienes miedo de que te delate, siempre podrías negarte al trato. Suena bien para ti. Escuchando las palabras amenazantes dichas por Barter, Fi continuó sonriendo de todas formas. Ella simplemente observó la pieza de papel en la mesa sin palabras. El contenido escrito en ella era simple, solamente un registro de Fi y la afiliación de su grupo con las acciones y también la evidencia con respecto al asunto. Si las leyes con respecto a los esclavos fueran removidas, la sociedad de los elfos no sería capaz de permanecer estable. Por consiguiente, sus acciones estaban atadas a un crimen. Si esta lista fuera expuesta al público, no sería una sorpresa si Fi y los otros fueran declarados culpables de traición. Ya que ya has descubierto tanta información sobre nosotros, ¿por qué no vas y nos delatas? Personalmente creo en el libre albedrío, y solo hago cosas que me benefician personalmente. ¿Qué bien me haría si fuera y expusiera tus pequeños trucos? ¿Así que estás utilizando esto para amenazarme? ¿La libertad realmente es mejor? No es cierto. ¿Amenazarte? Ahí vas de nuevo con palabras tan fuertes. Solo estoy haciéndole sugerencias a una mujer tonta. Te trataré apropiadamente, así que ¿qué tal si te arrodillas y pides clemencia como un perro? Lo aprecio, pero no gracias. ¿Qué tal si vamos directo al punto? ¿Realmente no puedes esperar? No es así. Bien entonces. Después de que Barter dijo estas palabras, chasqueó sus dedos otra vez. Una formación mágica bastante completa apareció en el aire y un mazo de cartas se materializó en el centro de ella. El juego es Cartas Oráculo. Creo que esto no necesita explicación. Cartas Oráculo, un juego popular entre los elfos, donde 22 cartas mágicas son utilizadas para propósitos combativos. También es un juego peligroso utilizado para decidir disputas. Para alguien con débil habilidad mágica como Fi, sería un duelo desventajoso. Por los 10 juramentos, el desafiado, Fi, tenía el derecho de seleccionar el juego. Pero entonces, vamos a decidir ahora lo que cada uno está dispuesto a apostar. Fi cuidadosamente le contestó a su oponente con su línea de vista directamente sobre él. Su expresión nunca cambió. Ambos decidieron las cosas que serían apostadas bajo la absoluta autoridad de los juramentos. Bueno, entonces, quiero todos tus derechos personales y me pertenecerás el resto de tu vida. Si gano, por supuesto. Nosotras queremos que olvides todo lo relacionado a nuestros esfuerzos y colabores incondicionalmente a cualquier punto. Esta era una demanda razonable. Si Barter se apropiara de Fi, podría apropiarse de todo bajo su apellido y también su virginidad. Por el otro lado, la demanda de Fi era que él renunciara a toda la evidencia que podía amenazarlos, y también dejarlos sin ninguno de sus ahorros como venganza por adquirir sus servicios. No hay problema, pero para un matón de tercera como tú, es mejor que no pienses en ganar demasiado, ¿sabes? Cuando la imaginación se va por la borda, se vuelve una fantasía, ¿sabías? Tus intentos obvios de fanfarroneo son realmente entretenidos. ¿La desgraciada familia Nilvalen realmente cree que ella puede derrotarme? Después de un breve intercambio de mofas y miradas fuertes, ambos juraron inmediatamente por los juramentos. Acciente, como si respondieran a la palabra dicha, los hechizos lanzados en la mesa fueron activados y el juego comenzó. Tanto a Barter como a Fi se les dieron 22 cartas. Estas cartas automáticamente flotaron en el aire en posiciones fijas, revolviéndose por sí mismas en un ángulo donde el oponente era incapaz de ver el frente de la carta. Después, ambos sacarían cartas en igual cantidad y tipo, y luego batallarían cara a cara. Este era el juego conocido como Cartas Oráculo. El simple juego jugado con cartas de tarot comenzó. Cuando ambas partes del juego son elfos, hacer trampa con magia es casi imposible, ya que ambos son capaces de detectar los hechizos y las galerías elementales del otro. Si cualquiera intenta utilizar magia para hacer trampa, sería imposible. Por consiguiente, los elfos particularmente disfrutan jugar juegos controlados automáticamente y potenciados con magia como este, entre los cuales, este juego conocido como Cartas Oráculo, era particularmente popular por su valor de entretenimiento y sus condiciones de victoria. Coloco 2 cartas boca abajo. Fi dijo solo una oración, e inmediatamente 2 cartas desaparecieron del mazo flotando en el aire. Al mismo tiempo, aquellas 2 cartas se materializaron instantáneamente en la mesa en posición boca abajo. Barter sonrió y dijo, coloco 2 cartas boca abajo. Esta vez, fueron las cartas de Barter las que aterrizaron boca abajo en la mesa. Ambos utilizarían las 2 cartas que había sacado para decidir el ganador del partido. Barter luego pronunció, de forma impaciente, ¿qué tal si revelamos nuestras cartas? Bien entonces. Los 2 competidores dijeron simultáneamente una simple palabra, robo. Justo después de que la palabra fue pronunciada, ambas cartas se voltearon simultáneamente. En un instante, el aire circundante parecía haber implosionado por sí mismo, como si cantidades masivas de energía fueran liberadas de la galería elemental. Las cartas que Barter robó eran Fuerza y El Carruaje. La combinación de las cartas era conocida como La Fama es Poder. Las cartas de Fi eran El Tonto y El Amante. El amor es locura. Las cartas pertenecientes a ambos comenzaron a emitir un brillo resplandeciente, e imágenes semitransparentes comenzaron a materializarse frente a ellos. Barter había invocado un caballero con armadura de cuerpo entero que desenvainó inmediatamente
rápidamente su espada y comenzó su ataque. Y la figura que fue invocada por las cartas de Fi era una doncella medio desnuda con una expresión de dolor exquisita. La doncella se movió con gracia como si fuera una bailarina, tomó el cuello del caballero y suavemente le dijo unas cuantas palabras al oído. El caballero levantó su cabeza como si estuviera muy intranquilo, luego dio vuelta a su espada en la otra dirección. Se dio la vuelta mientras cargaba a la doncella y blandió su espada hacia aquel que lo había invocado, Barter, creado por los séptimos más poderosos entre los Ixid y los más eficientes con la magia, los elfos. Este era el juego de cartas que solo podía ser creado a través del aprovechamiento de esa magia. El hechizo sello de retorno que fue activado en las cartas aprovechó la violencia sin sentido emanando del caballero y se redirigió hacia Barter. Su respuesta a esto fue murmurar unas pocas palabras, estirar su palma e instantáneamente conjurar un hechizo defensivo. Dos formaciones mágicas aparecieron en el aire para bloquear la espada del caballero. Un ruido extremadamente amplio hizo eco a través de la habitación y un chorro de luz resplandeciente explotó hacia el frente. Grandes cantidades de espíritus explotaron y se reventaron a través del campo completo de forma progresiva. Luego desaparecieron. A pesar de resistir tan poderoso contraataque, Barter aún parecía estar ileso. Utilizando una combinación para reflejar mis ataques desde el principio. Parece que incluso la cobarde debilucha tiene miedo de salir lastimada. Fi de igual forma contestó con una sonrisa inquebrantable. Evadir riesgos en la primera mano de cartas es una estrategia perfectamente razonable, ¿sabes? Y me sentiría frustrada también si el ganador fuera decidido instantáneamente de esa forma. Jeje, esa es exactamente la razón por la que los demás no pueden alcanzarte. Usar todas esas clases de trucos en los juegos, realmente no entiendes el estilo de juego. Así que, ¿qué tal si te enseño una lección sobre los métodos que existen para estándares hechos realmente para alguien de descendencia noble? Esencialmente, este es un juego de cartas oráculo, cartas mágicas de tarot. Este fue el mejor juego para duelo jugado por la raza clasificada en el séptimo lugar, los elfos. Ambos participantes tenían las mismas 22 cartas, y cada turno 2 son robadas para formar una combinación. Las combinaciones no solo consisten en poder bruto, sino que también poseen diferentes afinidades, y el perdedor sufrirá un ataque de poder correspondiente a la habilidad de la combinación utilizada, y aquellos ataques solo pueden ser bloqueados por la magia del jugador. Las cartas utilizadas son puestas en el cementerio, y luego de 11 rondas, es decir, luego de que todas las cartas son utilizadas, a ambos jugadores se les dará la opción de rendirse o continuar el juego. Si la opción de continuar es seleccionada, a ambos jugadores se les darán otras 22 cartas y el duelo volverá a comenzar, hasta que alguno de los jugadores sea incapaz de continuar con él. Entonces el ganador será decidido. Hay un total de 231 combinaciones. Predecir y contrarrestar cada una de ellas sería una hazaña imposible. Por lo tanto, la clave de la victoria sería esquivar los ataques. Además, es una prueba utilizada para medir los estándares de aspirantes a magos élficos. Aquellos que son capaces de hacer el cuádruple lanzamiento de hechizo serían solo los mejores magos. A pesar de que Barter no fuera capaz de hacerlo, aún era un triple caster muy capaz. NT, triple caster, es un mago capaz de lanzar 3 hechizos a la vez. Suena mejor en inglés, así que lo dejaré así. Mientras Fi, por el otro lado, tú apenas eres lo suficientemente capaz para lanzar doble hechizo, incluso después de utilizar esa clase de magia rúnica y gemas de alma de apoyo utilizadas por principiantes. ¿Realmente piensas que con esa clase de estándar, tú, la desgracias de la familia Nilvalen, puedes derrotarme? Sin duda sobre eso, en este juego, la victoria es decidida por la habilidad de la magia propia. La cantidad de hechizos que uno puede lanzar simultáneamente también representa la fuerza de la magia de uno mismo y las veces que las ha usado. Para Fi, que apenas podía alcanzar el estándar de Double Caster, intentar derrotar a un Triple Caster como Barter sería una hazaña imposible. NT, Double Caster, es un mago capaz de lanzar tan solo 2 hechizos a la vez. Sin embargo, Fi simplemente se rió despreocupada. Sí, por supuesto que no pienso de esa forma. Te estás poniendo muy arrogante incluso solo después de bloquear el primer ataque. ¿Qué tal si primero intentas golpearme antes de actuar tan salvajemente? Luego, miró hacia arriba momentáneamente. El movimiento de los espíritus no había cesado, y el segundo piso de la mansión era visible desde el patio central con pétalos aún volando debido a la réplica de la explosión anterior. Fi miró a través de una ventana en el segundo piso, una chica con cabello y ropa negra. La sombra de su compañera caminando era visible, y las esquinas de su boca débilmente mostraron una sonrisa fantasma. Sin duda alguna, este juego mágico no tenía lugar para los Imaniti, quienes no podían utilizar ni detectar magia. Si recibiera un solo golpe, definitivamente perdería, por consiguiente no sería considerado un juego, pero la imagen de 2 personas atravesó su mente. Un joven hombre y una niña pequeña llevando expresiones de orgullo y condescendencia, pero al mismo tiempo llevando una pizca de tristeza. ¿Por qué insisten en tomar la delantera al oponente? Además, el juego terminó antes de que comenzara, ¿sabes? Che, ese bastardo de Barter. Observando el duelo que tomaba lugar en el patio central desde el segundo piso con una vista de halcón, el mayordomo
de Barter, Fritz, dijo rudamente, por la apuesta de su maestro. Sus motivos ulteriores eran obvios. Tomar la debilidad de su oponente, forzando al oponente a un juego que no podría ganar, y ganar todos sus derechos personales. Siempre que derrotara a esa mujer, los votos de la casa Nilvalen, poder, dinero y por supuesto la única cosa más preciosa que el oro, los senos, le pertenecerían a él. A pesar de que la expresión de Barter era genéricamente ruin y serena, él estaba pensando casi con certeza qué haría después de conseguir la victoria. Definitivamente estaba pensando cómo disfrutaría ese enorme par de senos en la cama por la noche, cómo podía estar tan seguro, por qué él que estaba parado en el punto ciego de la mujer, ayudando a Barter a bloquear los ataques de sus cartas, también estaba pensando solamente en senos gigantes. Además, las cosas más importantes relacionadas a las mujeres eran sus senos, apariencia, trasero, cintura, piernas y sin mencionar estos solo eran accesorios si se comparaban a su seno, valorados casi tanto como las servilletas que uno recibiría en el restaurante para el almuerzo. Su inteligencia, su habilidad con la magia, eso era completamente insignificante. Esencialmente, Tilly era exactamente el tipo de chica de Fritz. Conocernos en un lugar así es realmente una coincidencia. Mayordomo de Barter. Tu nombre es Fritz, ¿no es así? Fritz desesperadamente se dio la vuelta y observó a una Imaniti pelinegra y vestida de negro, la esclava de Nilvalen. Su nombre era Kurami, creo, pensó Fritz mientras se quedaba sin palabras. Che, mujer de pecho plano, simplemente no te acerques a mí. Que le hablara a una miserable Imaniti de pecho plano ya era suficientemente malo. Además, no tenía tiempo de prestarle atención a sus palabras, ya que tenía cosas más importantes que hacer, siendo ella simultáneamente apoyar a Barter y disfrutar la vista del pecho de Fi. Y mientras la chica de pecho plano probablemente no podía leer sus pensamientos internos, continuó hablando en un tono calmado. Encontrarse en un lugar como este también debe ser algo hecho por el destino. ¿Qué tal si me desafías a un juego? Cuida tus palabras, lacaya. Al menos deja que tu pecho crezca 3 veces más antes de hablar. Ser inferior. Escuchando las palabras llevando condescendencia, insultos e infinidad de otros significados, la chica aún mantuvo la sonrisa en su rostro. Palabras, ¿qué tal algo como? Su mirada inmediatamente se agudizó. Quiero exponer que tú y Barter están haciendo trampa. ¿Qué piensas de esas palabras? No sé de qué estás hablando. Estabas pensando en decir que los Imanitis son incapaces de detectar magia, ¿no es así? Mientras permanecía en silencio, la chica de pecho plano sacudió su cabeza como si actuara en una obra. Ese es definitivamente el caso. Por ejemplo, fíjate que este es simplemente un ejemplo. Por ejemplo, que un Doublecaster derrote a un Triplecaster sería por supuesto difícil, pero no imposible. Pero si apoyas a Barter en desviar sus ataques, entonces este juego para ti sería por supuesto una victoria garantizada. Y yo, quien por supuesto no tengo la habilidad de detectar magia, sería incapaz de probarlo. Por consiguiente, mi maestra, Fi, está en mucho peligro aquí. Sin embargo, la chica de pecho plano se rió mientras cubría su boca y continuó. En realidad no necesito delatarte, porque lo admitirás de todas formas. ¿Qué? Lo diré nuevamente. ¿Quieres desafiarme a un juego? Porque sí te niegas. La chica reveló una sonrisa astuta y sacó una pequeña piedra preciosa. Has estado utilizando los fondos de Barter para producir pociones mágicas altamente concentradas, y se las has estado vendiendo secretamente a los enanos, el país vecino. Reportaré esto a la policía y arruinaré tu reputación. ¿Qué piensas de estas palabras? ¿Qué? Fritz dejó escapar un grito que sonó como si fuera un lamento. Entendible, por supuesto. La piedra preciosa que Kurami estaba sosteniendo en su mano era precisamente la poción que estaba vendiendo, un producto prohibido. Comprimir y licuar espíritus para luego absorberlos para incrementar la cantidad de espíritus en el cuerpo de uno. Esta es una poción creada para amplificar poderes mágicos, pero también tiene efectos secundarios. No, debería ser mencionado que fue exactamente por estos efectos secundarios que dio como resultado enormes cantidades de personas abusando de esta droga, y por consiguiente fue prohibida. Y ese efecto secundario era la adrenalina y la sensación de invencibilidad después de una sobredosis. Es justo como lo que se adquiere de las drogas. Deberías entender la situación ahora, ¿no es así? Rápido, desafíame a un juego, o de lo contrario no tendrás más opciones. Kurami habló con una sonrisa increíblemente siniestra y astuta en su rostro, y Fritz, quien estaba mirando directamente esa horrorosa expresión, no pudo evitar torcer las esquinas de su boca ligeramente con miedo. Es imposible. Solo termina aquí. No, debo resistirlo. Aún puedo hacerlo. No me debo reír todavía. Reírse de una miserable chica de pecho plano que piensa que tiene una ventaja a pesar de solo tener un poco de información sería demasiado vergonzoso. Fritz dio la espalda hacia la chica de pecho plano y sus hombros estaban temblando incontrolablemente. No me veo como un hombre que no tiene otras opciones y que ha sido realmente presionado a su callejón sin salida. Estúpido. Todo este asunto era increíblemente estúpido. Este duelo fue instigado por el desafío de Barter a Nilvalen. Él adoptó una actitud de ojos cerrados hacia los planes de Nilvalen en su intento de liberar esclavos y lo utilizó como una condición para el juego para forzarla a aceptar en condiciones desfavorables y para asegurar incluso más una
una victoria decisiva, incluso hizo que Fritz ayudara en secreto. Pero él recordó una oración que la chica con superbusto, Fi, había dicho antes. Me sentiría frustrada también si el ganador fuera decidido en un instante de esa forma. Así que hablando en esencia, su objetivo desde el principio no era Barter, sino yo. Fritz luchó para contener su risa, mientras se percataba de que el que Fi aceptara el desafío de Barter tan fácilmente también era parte del plan. En una situación donde sus manos estaban atadas ayudando a Barter, incluso una joven chica Imanity podría arrinconarlo. Esa clase de táctica sucia debería haber sido el punto obvio. Además, él mismo debió haber predicho que algo como esto ocurriría, que estuviera contrabandeando y vendiendo pociones mágicas, y que Fi y Kurami lo contactarían durante el duelo. Todas estas cosas claramente habían sido notificadas con anticipación para él, por el mismísimo Barter. ¿Por qué? Porque habían ido a discutir el asunto con él inicialmente. Tu mayordomo ha estado cometiendo tales crímenes, y eres su maestro, así que para no dañar tu reputación, planeamos hacer que confiese en secreto todo por sí mismo. Por consiguiente, buscamos tu ayuda en este asunto. Ellos crearon esta situación, solo para que cayera en su trampa. Eso es definitivamente lo que habían pensado, es demasiado gracioso. Lo que estas dos no se habían percatado era que la persona de la cual habían buscado ayuda, Barter, era el cabecilla de la red de contrabando. Barter no lo delataría, porque siempre que Fritz confesara, no solo las rutas de contrabando, sino la evidencia de que Barter mismo era el cabecilla serían filtradas. Por consiguiente, había pretendido cooperar, y planeó adquirir a Fi por sí mismo en el proceso. Barter mismo había ideado el plan, y escogió su propia mansión como lugar de encuentro donde todo el curso de eventos tomaría lugar, ya que la premisa era que el plan era secreto. Aparte de esta esclava de pecho plano, no había nadie más acompañándolas. Era demasiado fácil. Así que la Imanity con el miserable pecho y la elfa de senos enormes con cerebros deplorables, las dos que habían intentado incriminarlo, terminaron siendo capturadas en una red de araña. Eres inesperadamente estúpido. Para hacer que un idiota entienda, debería intentar explicarlo de nuevo. La voz de la chica de pecho plano era como un chorro de agua fría, rociado a Fritz, quien aún estaba intentando controlar su risa. No tienes más opciones, así que, ¿quieres jugar un juego o prefieres que tu vida se arruine? ¿Entiendes? Escuchando este desafío hilarante, Fritz apretó sus dientes y contuvo el impulso de reírse incontrolablemente. Luego levantó su cabeza. Su línea de vista dejó el patio y se giró para mirar a su oponente. Fritz intentó actuar calmado lo mejor que pudo y se sentó en la mesa ubicada a su lado. Bien, sin embargo, estoy aburrido también, así que terminemos esto rápidamente. Qué coincidencia, no puedo permitir que este juego se extienda debido a mi compañera, así que vamos a jugar un juego sencillo. La chica de pecho plano se sentó frente a él. Aquí hay un mazo de cartas perfectamente normal. Ella sacó 3 cartas y las colocó en la mesa. Las cartas eran el as, la reina y el rey de picas. Rey le gana a la reina, as le gana al rey, reina le gana al as. Mientras decía esto, colocó las cartas boca abajo nuevamente, luego revolvió las cartas varias veces en la mesa. Cada uno tomará una carta en su posición boca abajo, luego revelaremos nuestras cartas para decidir la victoria. Estoy segura que incluso un idiota como tú entiende esto. Entonces, ¿qué pides? ¿No es eso lo que tú deberías declarar? ¿O quieres rogar por piedad? La chica de pecho plano se rió de manera insultante, y a pesar de sentirse enfadado por sus acciones, Fritz le dijo sus peticiones de igual manera. Entonces pido la destrucción y olvido de la información que ambas tienen con respecto al contrabando. Bien, entonces yo pido que confieses y testifiques, sin dejar afuera ni un solo detalle. Escuchando su petición siendo presentada en un tono de voz tranquilo, la ceja de Fritz saltó ligeramente. Su objetivo era que él confesara todos los detalles relacionados al contrabando, y lo de hacer trampa al interferir en el juego que estaba tomando lugar en el patio. Así que estas dos mujeres lamentables y estúpidas pueden ser tontas, pero han pensado en sus propios intereses antes de venir aquí, como si no hubieran caído en la trampa desde el principio. Bien, Acciente. Está bien, Acciente. Revelar. Mientras mantenía la carta que había sacado boca abajo, Fritz utilizó un poco de magia. ¿Entonces piensas que no puedo apoyar a Barter y utilizar magia al mismo tiempo? Y el oponente era simplemente la vergüenza de los Nilvalen. Fi Nilvalen, la existencia más incapaz desde la fundación de la casa Nilvalen. Incluso graduarse de la escuela, Toberín Alabaster III, probó ser una labor muy difícil para ella. Si no fuera por las marcas rúnicas al respaldo de su mano y en su frente, no hubiera sido capaz siquiera de lanzar 2 hechizos, siendo una mediocre. Por el otro lado, Barter podía lanzar 3 hechizos, y su oponente era una mujer estúpida de senos grandes demasiado confiada con la ilusión de que era una competencia falsa. Incluso si Barter se iba momentáneamente, que podría fallar. Nt. Toberín Alabaster III es una referencia al Señor de los Anillos, específicamente al hogar de los elfos. Usando el hechizo conocido como perspectiva, Fritz vio que su carta era un as. Tristemente fue incapaz de ver a través del truco de su oponente antes de que el juego hubiera comenzado. Sin embargo, este era un juego sugerido por su oponente, y era de esperarse alguna trampa. Él confirmó que no podía sentir la presencia de magia, así que el único método
método de trampa del que una especie como los Imaniti sería capaces. Ella manipuló el mazo cuando revolvió para controlar la carta que sacaría, ni importaba, la única carta con la que la Pecho Plano podría vencerlo sería definitivamente una reina. Las cartas predeterminadas solo eran 3. Incluso si volvía su Asunrey, siempre que la carta sobrante fuera volteada, su trampa sería revelada, pero si eso sucedía, todo lo que tenía que hacer sería utilizar magia para intercambiar las imágenes en sus cartas. Incluso si ella manipuló el mazo mientras revolvía para controlar la carta que sacaría, esa acción misma sería hacer trampa. Además, incluso si Fritz utilizaba magia para intercambiar sus cartas, una Imaniti como Kurami que no podía detectar magia sería incapaz de probarlo. Ella debería estar pensando en algo entre líneas. Especie inferior, no me subestimen. Él usó la menor fuerza requerida para utilizar su dedo para golpear la superficie de la mesa y que no produjera ningún sonido. En un instante, los espíritus que fluyeron por la mesa le dijeron que la carta de Pecho Plano era el rey. Hablando en esencia, ella supuso que su carta sería intercambiada con esto, e intencionalmente escogió una carta que perdería con él. Después de todo, es la vergüenza de los Nilvalen y su esclava, qué ingenuas. Fritz a este punto no se molestó en esconderlo más y entonces estalló en risas. Una mujer tonta con pechos enormes es mejor que una inteligente de pecho plano. Las vitaminas de las mujeres, en vez de ser enviadas al cerebro, serían incluso de más valor si fueran transportadas a sus pechos. Sin embargo, si una es tanto tonta como pecho plano, entonces realmente es un caso incurable. Parece que el rumor de que el carácter no puede ser desarrollado si no se tiene desde el nacimiento es verdad. La Pecho Plano arrugó su frente disgustada. Fritz aclaró su garganta ligeramente, como si no necesitara hacer nada aparte de dejar a su oponente caer en su trampa. Entonces, ¿podemos girar nuestras cartas ahora? Bien, entonces será tu derrota. Ambos giraron sus cartas simultáneamente. La carta de Fritz, como era de esperarse, era un as, y la carta de la Pecho Plano era una reina. Sé cómo puede ser esto. ¿Esto es imposible? Fritz pateó su silla y gritó. ¿Cómo puede ser posible? Imposible, no debería ser de esta forma. Escuchando los lamentos de Fritz, una sonrisa apareció en el rostro de Kurami. Era una sonrisa gentil, sí, extendiéndose en su rostro como el sol. ¿Era diferente a la carta a la que le diste un vistazo? ¿Estás sorprendido todavía? Después de que el tono de su voz cambió, el cuerpo de Kurami pareció brillar. La magia debería ser utilizada solamente cuando detectas sobre quién la estás usando, ¿sabes? La chica pelinegra desapareció como si fuera un espejismo y se convirtió en una chica con una melena de cabello rubio, lo que quería decir. ¿Tú eres Nilvalen? Fi, quien había tomado previamente la imagen de Kurami, regresó a su forma original. Sí, soy Fi Nilvalen. Fi sonrió indulgentemente, con la forma de su sonrisa volviéndose media luna vista de lado. Estabas diciendo que comparado a mi cerebro, mis vitaminas se habían ido todas a mis senos. No es así. Entonces tengo una pregunta para ti. En tu caso, ¿a dónde fueron tus vitaminas? El tamaño de esa cosa tuya ahí abajo no se ve tan bueno tampoco. En un instante, espíritus aparecieron sobre el cuerpo de Fritz, inspeccionando la condición de su cuerpo, y Fi sonrió hasta que sus ojos se volvieron solo pequeñas aberturas. Tanto la parte superior como inferior de tu cuerpo no están siendo utilizadas adecuadamente. Realmente siento lástima por las vitaminas que has absorbido, ¿sabes? Pero Fritz no le prestó particular atención a sus insultos. ¿Perdió? ¿Perdió con Nilvalen? No necesitas estar tan perplejo. A pesar de ser tanto pequeño como corto, ahí abajo, definitivamente habrá personas a las que les guste. Pero si tus sesos y apariencias son malos, entonces realmente no tengo nada que decir. Entonces, imposible. Entonces el que está en el duelo contra Barter, ¿quién es? Kurami, ya hice mi parte. Finilvalen estiró su cuerpo en el balcón y saludó hacia el patio. Instantáneamente, el cuerpo de Finilvalen, que estaba actualmente en un duelo contra él, no, quien estaba apenas imitando su apariencia, se quitó su velo, volviendo a su apariencia normal. La chica pelinegra y vestida de negro que apareció en su lugar, Kurami Cell, hizo una reverencia con gracia. Gracias por su cooperación, Sir Barter. No, mi sirviente ha estado haciendo cosas ilegales a mis espaldas. Tengo que tomar responsabilidad por no haberme dado cuenta antes. Al ver a la chica Imaniti que había hecho una reverencia exagerada, Barter ocultó su sorpresa y habló con la frente arrugada. No, pero esto es diferente a lo que habíamos acordado antes. Ambas acordaron conmigo que esto sería llevado a cabo en secreto. No había escuchado que hubiera otro cómplice. Cuando escuchó la pregunta de Barter, la chica exclamó e inclinó su cabeza confundida. Si puedo hablar, si hubiera algún intruso en tu mansión, deberías haberlos detectado antes que cualquiera, ¿no es así? Esa era la verdad, y Barter no tenía nada que responder. En la mansión solo estaban él y Fritz, Fi y Kurami, y otros numerosos asistentes. Era su propia mansión, siempre que hubieran otros adentro, lo hubiera detectado ya que dentro de la mansión había numerosos hechizos con esta capacidad. Sin mencionar que él utilizó intencionalmente esta ventaja para llevar a cabo el duelo en este lugar. Pero, entonces, ¿cómo había llevado a cabo esta chica Imaniti el duelo con él hace un momento? La chica pelinegra se rió y dijo, de acuerdo al trato, solo nosotros
nosotras dos vinimos. Sí, discúlpame por ser tan grosero. Entonces este juego será considerado inválido y anulado, así que terminemos ahora. No estaba bien, algo no estaba bien. Berthe sintió una fuerte sensación de incomodidad y se levantó de su asiento. Primero lo primero, simplemente evitar este duelo y planear rápidamente lo que se debe hacer a continuación. Sir Barter, ¿malentendiste algo? Escuchando esa línea que le enfrió hasta los huesos, Barter rápidamente se dio la vuelta. La chica de cabello negro, Kurami, se había levantado también, con una expresión de burla extrema en su rostro. Colocó 2 cartas boca abajo. Las 2 cartas del mazo de la chica desaparecieron y se materializaron nuevamente en la superficie de la mesa. No he acordado terminar el juego, ¿sabes? ¿Qué? En una situación donde ambos grupos deben acordar si van a terminar el juego no terminará. Tú, ¿qué estás intentando hacer? Continuar el juego, por supuesto. Por favor, vuelve a tu asiento. Si deseas rendirte, entonces no tengo más opción que reclamar la recompensa. Escuchando las palabras que Kurami dijo, los ojos de Barter se abrieron ampliamente. Él había pensado antes que definitivamente ganaría, así que no le prestó mucha atención a las demandas de la apuesta. Pedimos que olvidaras todo sobre nuestros planes y que nos apoyaras incondicionalmente a cualquier punto. Aunque la frase era algo diferente, tenía la misma severidad de su petición a Fi. No, incluso peor. Él olvidaría incluso los detalles del juego y Ser volvería su esclavo. En comparación a esto, la petición de Barter fue: pido tu libertad personal y debes obedecerme el resto de tu vida. En esta situación, la persona que había acordado el duelo fue Kurami y no Fi. Incluso si Barter hubiera ganado, solo ganaría una insignificante esclava perteneciente a la familia Nilvalen. Él había creído inicialmente que el oponente había accedido a condiciones desventajosas, pero en vez de ello él era el que había aceptado términos desventajosos. ¿US ustedes? Barter, tu tiempo se está acabando, ¿deseas rendirte? En contraste al emocionalmente inestable Barter, Kurami hizo la pregunta despreocupadamente. Si un jugador ya había seleccionado sus cartas y el otro no las había sacado dentro de un periodo de tiempo, sería considerada como la derrota de ese jugador. Barter recordó esta regla y rápidamente gritó: coloco 2 cartas boca abajo. Siguiendo las órdenes de Barter, 2 cartas desaparecieron de su mazo y se materializaron en la superficie de la mesa. Kurami sonrió con orgullo. Robo. Cuando el comando fue pronunciado, las 4 cartas se revelaron simultáneamente. Las cartas de Barter eran la luna y la gran sacerdotisa. Dentro de las túnicas yace el engaño. Las cartas de Kurami eran justicia y el emperador. Mi ley es absoluta. En comparación de la habilidad de la combinación de Barter, la cual disipaba el ataque del enemigo y resistía el oponente, la habilidad de la combinación de Kurami era llevar a cabo su propia voluntad sobre todos los demás mientras liberaba todos los posibles efectos de estado sobre el enemigo. La espada portada por el emperador reveló la verdadera identidad de la gran sacerdotisa y la relegó de su posición, removiendo el poder e influencia del oponente. La fuerza del emperador estaba dirigida hacia Barter, quien aún parecía estar impresionado. Ag rápidamente lanzó un hechizo defensivo. Justo cuando la espada del emperador estaba a punto de conectar, 3 hechizos se activaron a la vez, pero el escudo defensivo hecho rápidamente crujió y causó un daño hirviente a la galería elemental de Barter mientras la espada la atravesaba. Después de que la explosión y luz cegadora se disiparon, una voz habló detrás del jadeante Barter. Oh, no, parece que ese golpe ha disminuido tu energía al menos a la mitad. Dándose la vuelta, vio a Fi caminando tranquilamente hacia él con su abatido mayordomo caminando detrás. Fritz, ¿de verdad perdiste contra una debilucha como Nilvalen? Al escuchar el regaño de Barter, la expresión fácil de Fritz se retorció ligeramente, pero permaneció en silencio y agachó su cabeza. Mientras Fi, quien estaba de pie a su lado, habló con una sonrisa tranquila. Era inevitable, ¿no es así? Bajó su guardia porque pensó que era una Imaniti. Cállate, Nilvalen, perra, ¿cómo te atreves a mentirme? Asterisco, suspiro, asterisco, ¿y qué quieres decir con mentir? ¿Qué palabra tan fea? Porque la línea de vista de Fi cambió hacia Kurami, quien aún estaba sentada en la mesa, y Kurami simplemente asintió una vez. Una sonrisa fría apareció en su rostro. Tú fuiste quien planeó engañarnos para conseguir la victoria, ¿no es así? Barter suspiró profundamente y Kurami continuó. Fuiste el que le ordenó a tu mayordomo pasar contrabando y ganar dinero ilegal. ¿Pensaste realmente que no lo sabríamos? Mientras pretendías cooperar y tendernos una trampa, pudiste eliminar la evidencia y conseguir todos los beneficios. Cuando el plan fracasa, desistes del juego y te rehusas a admitir cualquier cosa. Realmente eres una persona sucia. Al escuchar las acusaciones de Fi y Kurami, la expresión fácil de Barter se retorció violentamente. El plan fue un fracaso desde el principio. Ellas claramente sabían sus intenciones, pero las utilizaron contra él. No, aún estás un paso atrás, Nilvalen. Sí, ¿me estabas buscando? Fi abrió sus ojos ampliamente e inclinó su cabeza hacia el lado confundida mientras Barter confiadamente dijo: ya que me enteré que quien está jugando contra mí es esta pequeña ramera, entonces es evidente que estás haciendo trampa, porque un Imaniti normal nunca sería capaz de bloquear el ataque de las cartas. Fuiste tú quien la
la ayudo, no es así. No había error alguno. Desde que el juego comenzó, ellos habían jugado 3 rondas con 7 batallas entre ellas. Así que en 40 rondas, Kurami había sido objetivo de muchos ataques. Barter claramente la vio utilizando escudos mágicos para desviar los ataques. Ya que los Imanitis son incapaces de utilizar magia, entonces había sido Fi quien la había estado ayudando. Pero Fi estaba sin palabras cuando se enfrentó a esas acusaciones. Luego se rascó su mejilla y replicó con una risa. La persona que le ordenó a su mayordomo hacer exactamente lo mismo no debería tener el derecho de decir algo, no es así. Kurami continuó. Además, eso ni siquiera era considerado hacer trampa. Tonto. Enfrentando una acusación directa, Barter estuvo pasmado momentáneamente. ¿Qué tal si te tomas un momento para comprender bien las peticiones con respecto al juego? Cuando confirmé las condiciones, claramente dije nosotras, punto. En este punto, Barter realmente abrió sus ojos con amplitud, incapaz de pensar en una respuesta, ya que el oponente había declarado nosotras. Entonces el juego sería considerado un duelo entre Barter y un equipo que consistía en Fi y Kurami. Las reglas no restringían dejar el área durante el transcurso del juego, así que incluso si Fi estaba lanzando barreras defensivas a distancia, no sería considerado romper las reglas. No, espera, antes de eso, ella cambió sus apariencias para que no nos enteráramos, y estaba jugando simultáneamente un juego en el segundo piso mientras lanzaba barreras defensivas. Kurami suspiró y frunció el ceño ligeramente. Fi, parece que este idiota finalmente se dio cuenta, ya que tiene una desventaja injusta de sangre que está concentrada en su parte inferior y no está siendo llevada a su cerebro. Podemos perdonarlo por ahora, no es así, dijo Fi mientras se reía, pero su voz sonaba lo suficientemente escalofriante para helar hasta los huesos. Cayó en la trampa con tan simple juego de palabras, que decepcionante. Incluso había preparado mucho más planes de respaldo complicados, estrategias y trampas, para nada ya que ahora no son necesarias. La chica mediocre parada frente a él suspiró como si no pudiera soportarlo más. Solo una mención rápida. Tus cartas eran demasiado fáciles de adivinar. Inicialmente definitivamente hubieras tomado la ofensiva y utilizado una combinación de maldición si el ataque fuera a ser bloqueado. Ya que no te gusta contraatacar, no lo harías. Y la combinación de hace un momento fue un resultado de tu pánico. Para sobrevivir la ronda, intentaste utilizar cartas para prevenir ataques. Incluso un idiota podría. Lo siento, si era así, sería normal si no hubieras podido suponer eso. Los hombros de Barter estaban temblando incontrolablemente debido a la ira, vergüenza y una punzada de miedo que era casi dolorosa de admitir. En las 40 rondas de cartas, Kurami solo sufrió unos cuantos ataques. Y eso solo fue en las primeras fases cuando la suerte jugaba un rol mucho más grande. En las rondas actuales, ella había visto a través de todas las cartas de Barter. Esto no era obra de una elfa, sino que una débil raza se las había arreglado para. No subestimes a los Imaniti, anciano inútil. Esta chica pelinegra impredecible. Está bien, continuemos el juego, dijo con una risa que parecía la de un dios de la muerte. Espíritus agudos y de movimiento rápido se aferraron a los brazos de Barter quebrantando los sistemas nerviosos dentro de su galería elemental. Un dolor demasiado exquisito para describir hizo que el anciano con cientos de años llorara como un bebé. Después de que el golpe lo suficientemente fuerte para dispersar todas las flores que estaban creciendo en el patio se hubiera disipado, el anciano élfico cayó de su silla, retorciéndose de dolor, mientras la joven chica Imaniti le susurraba gentilmente. Esto concluye la cuarta ronda. ¿Qué planeas hacer desde aquí, Sir Barter? Además, deberías haberte percatado ahora. Fi, mi maestra, es un excaster. NT, hechicera hexagonal. Ya saben, puede lanzar 6 hechizos al tiempo. Cuando escuchó ese susurro, la piel del anciano se volvió más blanca que un pedazo de papel. Él sabía que no era una mentira, porque si no fuera cierto, sería imposible explicar la cantidad de cosas de las que Fi era capaz. Kurami se agachó como si fuera a consolar al pálido y tembloroso anciano y continuó. No hay problema, aunque te veas como si no tuvieras energía para lanzar barreras defensivas, aún tienes una buena oportunidad de ganar. Siempre que seas capaz de predecir todas mis cartas siguientes y me acabes sin sufrir un solo golpe, drenando el poder de un excaster en el proceso. Después de declarar la oportunidad de una en un trillón, Kurami se rió. No hay problema incluso si pierdes, solo dolerá un poco, solo morirás si no eres cuidadoso. Sí, las hazañas implicaban exactamente lo que Kurami había dicho momentos atrás. Incluso una especie débil podía hacerlo, así que no debería ser demasiado difícil para un elfo. Me rindo, perdí, así que por favor detengan el juego. Ok, entonces es nuestra victoria. Ha sido duro para ti, Sir Barter. Kurami ignoró al miserable anciano y se levantó de su asiento mientras Fi la abrazaba con ánimo. Eres increíble. Una Imaniti sobreponiéndose a un elfo en este juego. Esta debe ser la primera vez. Derrotar a este anciano tonto no es nada que merezca ser elogiado tanto. Después de todo, él fue el más débil entre nuestros oponentes recientes. Fi se veía como si estuviera confortando a la infeliz Kurami, acariciando su cabello con suavidad, luego se dio la vuelta. Ahora, fijando sus ojos en Barter que aún estaba boca abajo y Fritz que todavía estaba de pie e inmóvil, pasmado. Entonces
Entonces, Sir Barter, por favor cumple los juramentos y olvida todo lo relacionado a nuestros negocios. Y entonces, Kurami habló con una enorme sonrisa en su rostro. Continúa con tu contrabando ilegal y su distribución como siempre. Espera, ¿qué? Y entonces, señor Fritz, confesarás todo cuando transcurra medio mes. ¿Qué está sucediendo? Mientras Barter y Fritz aún estaban en medio de su confusión, Kurami caminó cerca a la mesa. Ahora deberíamos irnos, pero antes de eso, ella recogió el mazo de cartas de tarot que utilizó en el juego y lo revolvió mientras sonreía. Predeciré sus futuros como regalo. Kurami, ¿sabes realmente cómo hacer esto? Esta es la primera vez que escucho de ello. Sí, porque es la primera vez que voy a intentarlo, pero estos futuros definitivamente se harán realidad. Kurami dijo eso bromeando pero de forma algo siniestra, y comenzó a revolver las cartas. Oh, unas cartas interesantes han aparecido, démosle un vistazo. Después de que dijo eso, reveló las 4 cartas una por una. Templanza. Después de hoy, continuarán exitosamente su contrabando de pociones y sus negocios de ventas con los enanos. La torre. Pero medio mes después. Oh no, esto es terrible. Los enanos que hacen negocios con ustedes confesarán por algún motivo. La rueda de la fortuna. Además, por mucha coincidencia, el mayordomo será involucrado en todo el asunto. Tus actos malignos serán descubiertos uno por uno. Entonces, juicio. Sir Barter será llevado a la justicia por el gobierno. Fin de la historia. Por favor, contengan su dolor. Ignorando a los hombres con rostros pálidos, Kurami le habló a Fi como si actuara en una obra. Interesante y no es así. Fi, si Sir Barter es arrestado, me pregunto quién asumirá la posición de la cabeza de su compañía que ocurre que es la compañía más grande de comercio de Elvengard. ¿Will Andamoro? Sucede que de casualidad es el joven maestro de la familia Enril con quien jugamos hace 3 días. Todo esto estaba bajo su control. Cuando vio sus siniestras y engreídas sonrisas, Barter rugió furiosamente. Nilvalen, tú, ¿no? ¿Qué están planeando? Ambas respondieron con sonrisas frías. En realidad está bien si te decimos. Lo olvidarás de todas maneras, lo cual por supuesto incluye este encuentro que acabamos de tener. Barter no pudo evitar encogerse de hombros al ver las sonrisas inocentes en los rostros de 2 mujeres demoníacas. ¿Qué clase de monstruo he provocado? Está bien, ahora tal como juramos por los juramentos. Adiós, Sir Barter. Rezaré por tu bien, espero que tu negocio prospere de ahora en adelante. De esta forma, con un chasquido, mientras Kurami y Fi chasqueaban sus dedos. Todos los recuerdos de los 2 hombres con respecto a lo ocurrido ese día se desvanecieron sin dejar rastro. Kurami y Fi sacaron sus velos idénticos para cubrir sus rostros. Ambas no estaban allí y nunca estuvieron allí, así era como las cosas funcionaban. Evadiendo cuidadosamente la detección de los ojos y oídos de los otros, ambas saltaron desde la cima de la mansión de Sir Barter. El hechizo conjurado por Fi las atrapó en el aire con una fuerza más grande que la de la gravedad, levantándolas suavemente en el aire. Se sobrepusieron a la resistencia del aire y volaron a través del cielo nocturno. Solo la luna roja, la luz de las estrellas y la luz de la ciudad quedaron, iluminando los paisajes circundantes. Esta era la ciudad dentro del bosque, una metrópolis verde tejida completa y absolutamente por magia. Era una vista a la que Kurami estaba acostumbrada, pero incluso para aquellos que la veían por primera vez, y a pesar de la débil luz, las diferentes castas de la civilización de Elvengard podían observarse. El dúo encapuchado flotaba en el viento mientras atravesaban los cielos sobre la ciudad. Kurami, eso fue perfecto. Desde los árboles, no, de un edificio a otro, como si saltara de techo a techo, Fi dijo. Tenías que derrotar a ese vejestorio sin ninguna ayuda de mi parte. Estaba realmente preocupada, ¿sabes? Cambiemos de tema. Fi, ¿estás bien? Hey, no se siente mal verte preocupada de vez en cuando. Realmente has crecido. Fi mantuvo el hechizo que les permitía continuar flotando en el aire mientras replicaba con una sonrisa traviesa en su rostro. Pero incluso con la poca luz, Kurami claramente podía ver que la piedra preciosa en la frente de Fi había perdido su brillo usual y ahora era oscura debido al uso excesivo de magia. Sir Barter y su mayordomo Fritz eran hechiceros triple y doble respectivamente, aunque no estaban considerados aún como los mejores clasificados, eran de todas formas magos excepcionales. Pero Kurami miró a la chica atravesando el cielo nocturno tras ella y estaba inmersa en pensamiento. Fi Nilvalen. Kurami estaba sirviendo a su maestra como esclava, cabeza de una de las pocas y altamente prestigiosas familias en Elvengard. Debido a los pobres resultados, fue expulsada de la institución mágica de aprendizaje más prestigiosa en la Tierra, Tree of White. Ella dibujó marcas rúnicas blancas sobre sí misma y llevaba puesta una piedra preciosa utilizada por principiantes, mientras aquellos que no lo sabían se burlaban de ella y la etiquetaban como la existencia más incapaz desde la fundación de la Casa de los Nilvalen, llamándola chatarra. Aquellos que la conocían mejor simplemente se reían de los insultos y pensaban en ella como la existencia más talentosa desde la fundación de la Casa de los Nilvalen, como si fuera un precioso lingote de oro. Fi nunca había revelado intencionalmente su verdadera fuerza a Kurami. Sin embargo, había lanzado magia sobre sí misma y Kurami para disfrazarse, con el fin de no dejar que Barter y Fritz se percataran. Además, había lanzado más hechizos sobre ellas para
para prevenir que fueran reconocidas, incluso colocando defensas en Kurami desde una gran distancia durante el juego de las cartas de tarot mágicas, todo mientras se enfrentaba a Fritz. Ella había lanzado 6 hechizos a la vez. Excaster, ella estaba sin duda más allá del nivel de una maga talentosa. No, anteriormente en el juego con Sora y los demás, el juego de Riversi que solo fue posible a través del uso del núcleo de Gibril. Los Flugel, clasificados de sextos, poseían poderes astronómicos, y Fi podría conjurar un hechizo lo suficientemente fuerte para desviar uno de sus ataques. Basados en este hecho, es fácil imaginar que las palabras, increíblemente talentosa, no serían suficientes para describir el talento total que Fi poseía. Considerando que ella está en tan alto calibre, incluso la escuela que la había expulsado podría reclutarla como profesora. Ella al menos debería estar disfrutando esa clase de trato. Algo está mal. Kurami, su cabello dorado flotando en el aire nocturno, su piel blanca como la nieve incluso en la noche más oscura, y su sonrisa era incluso más brillante y atractiva que el sol. Finilvalen no solo nació en una familia normal, sino que también poseía inteligencia normal y era experta en habilidades mágicas. Lo que debería estar esperando por ella debería ser un futuro brillante y prometedor, si ella no hubiera renunciado a ello por sí misma. Sí, había rechazado un futuro fantástico que estaba a su alcance. Había ocultado su potencial y se describía a sí misma como una persona inútil, incluso escogiendo oponerse a su tierra natal, a su país e incluso a su raza. Ella no hizo eso por nadie más, sino solo por el bien de una persona. Nada, solo por su mejor amiga. Kurami silenciosamente agachó su cabeza y exhaló ruidosamente. Escogió llamar a una simple esclava Imaniti su mejor amiga, y se opuso al resto del mundo. Liberación de esclavos, de hecho suena bastante bien. Sin embargo, eso sería igual a exponer los secretos nacionales de Elvengard, porque si intentaban liberar a las hadas y sus similares, quienes estaban siendo utilizadas por su magia avanzada, sería similar a vender las armas secretas del país a otros países. Si las cosas llegan a ese punto, los enanos, Agenfell no desperdiciaría tan grandiosa oportunidad. Elvengard probablemente perdería territorio continental por el que se ha luchado por cerca de 1000 años debido a la disputa territorial. Incluso peor, el país se desmoronaría, y el inevitable destino si eso ocurriera, sería lo suficientemente obvio para no mencionarlo. Siempre que fuera por Kurami, no importaba incluso si su tierra natal fuera destruida. Ella lo juró, y tenía genuina intención de hacerlo. Para ser honestos, ella ya había hecho muchos movimientos muy peligrosos. Ya que Fi era de esa manera, Kurami solo tenía gratitud, y un sentimiento similar al anhelo que parecía trascender la raza y la edad. Pero Kurami no podía evitar preguntarse ¿qué hay de ella misma? Aunque no lo mostrara en su rostro, la gema espiritual de Fi mostraba que se encontraba exhausta. Ella no podía ni ganar un juego sin el apoyo de una persona tan destacable que soportaba una gran carga. Si era merecedora o no de ser la mejor amiga de alguien como Fi. Repentinamente sintió una descarga de dolor atravesando su cabeza. Viejos recuerdos atravesaron su mente, y Kurami se detuvo en el aire mientras ponía una mano en su cabeza. Una promesa de meñique entre una chica joven y una marioneta que deseaba volverse humana. La marioneta, Sora, habría pensado que serviría como los grilletes para atar a la joven chica. La chica tenía la habilidad de surcar los cielos sola, pero él se convirtió en un peso que la ataba a la tierra. Kurami, ¿hay algo mal? Su mejor amiga se percató de que se había detenido y se dio la vuelta hacia ella, mientras Kurami miraba hacia el suelo y respondía. Fi, lo siento, si pudiera hacerlo mejor. Kurami, Elvengard, con una abrumadora afinidad por la magia como su arma, un superpoder que controlaba cerca del 30% del territorio terrestre. Su poder nacional era más del doble del tamaño del país de los enanos. Agenfell, el país que estaba clasificado después de los elfos, tomando la posición del país más grande en el mundo. Su fundación fue vigorosa como un castillo. Solo encontrar una apertura en sus defensas era más difícil que llegar más allá de los cielos. No, esto era una simple excusa. Las imágenes de dos personas atravesaron su mente, y Kurami apretó sus puños fuertemente. Esta vez, si hubieran sido esos dos, entonces la magia ni siquiera hubiera sido necesaria. Kurami, removiendo los oficiales de alto rango que controlan el transporte, comercio y la beneficencia social paso por paso, arrancándoles poder secretamente, crearía solo una apertura más pequeña que una aguja, como un nido de hormigas. Pero si esto continuaba, ¿cuánto tendrían que esperar hasta que? No solo eso, ellos hubieran sido capaces de ganar incluso más. Después de que muchos juegos pequeños hubieran sido jugados, los vacíos gradualmente incrementarían. Si los altos mandos detectaran sus actividades, sus existencias serían destruidas en un instante. Lo que necesitaban era un movimiento como el que Sora había utilizado en el juego de ajedrez. Usar un golpe inesperado para terminar el juego en un movimiento. Pero todo lo que estoy haciendo es ser una carga para Fi, y no he mejorado ni un poco. Kurami. Las uñas de las manos apretadas de Kurami estaban casi perforando su piel, pero una voz tanto calmada como poderosa la detuvo justo a tiempo. Kurami no puede volverse esos dos. Sí, entiendo. Kurami agachó la mirada abatida. Ella sabía que incluso si imitaba
a Sora, no tendría ningún sentido. Sora y Chihiro solo serían, cuando estuvieran juntos, serían los gamers más fuertes de los Humanity. Ella necesitaba encontrar un método apropiado para ella misma. No lo entiendes, ¿sabes? Kurami, que fue interrumpida mientras pensaba, levantó la mirada. No sé qué clase de recuerdos recibió Kurami de Sora-san, pero creo que entiendo un poco qué clase de persona es Sora-san. En el brillo hipnótico de la ciudad forestal, Fi dijo con seriedad. Sora-san ha calculado que no podían hacerlo por sí mismos, por lo cual escogieron a Kurami para ello. Sí, pero considerando que soy así. Además, ellos calcularon que Kurami sola no podría hacerlo, así que me enviaron también. Tanto nosotros como ellos somos uno mismo, y no pienses siquiera en no pedir prestados mis poderes con el fin de ganar juegos. Eso sería como intentar hacer sola lo que Sora-san y Zero-san hacen juntos. ¿Sabes? Fi, Kurami puede pedir prestado mi poder, ¿sabes? Tiene mucho sentido. Ellos son un equipo de dos, nosotras también somos un equipo de dos también. Si el resultado es el mismo, entonces no habrá necesidad de sentirse avergonzada. Pero siempre he sido una carga para Fi, y no, solo porque estás a mi lado es que puedo dar lo mejor. Y Fi tomó la mano de Kurami, quien aún estaba con la mirada agachada, y entonces dijo mientras sonreía. Lo sé, por supuesto. Kurami ha estado viendo los recuerdos de Sora-san diariamente, desenterrando todas las estrategias y tácticas de Sora-san y Zero-san, queriendo hacerlas propias. Su expresión cambió, y sus ojos revelaron una expresión de preocupación. Debido a eso, no has dormido en bastante tiempo, ¿no es así? Si Kurami no duerme, entonces no dormiré tampoco. Si Kurami se esfuerza al máximo, me esforzaré al máximo. Si piensas que estoy muy cansada, entonces tú misma debes estar muy cansada también, dijo Fi mientras miraba los ojos de Kurami, frotando sus ojeras que no podían ser ocultadas por el cielo nocturno, hablando suavemente como una madre dando una lección a su hija. Kurami, si estás preocupada de que me estrese, entonces quiero que me prometas que hoy tendrás que dormir también. A este paso, ambas colapsaremos juntas, ¿sabes? Lo siento, hice que te preocuparas. Por supuesto que no. Fi intencionalmente infló sus mejillas. En este momento debería haber otras cosas que decir, ¿no es así? Sí, gracias. Fi sonrió y asintió, tomó a Kurami de la mano y luego volvió a lanzar el hechizo para elevarlas en el aire. Además, creo que el motivo por el cual Sora-san nos dio la misión en Elvengard no era particularmente por un motivo serio. ¿Estoy equivocada al decir esto? Ambas recordaron el rostro de ese hombre, imaginaron su expresión de aburrimiento y luego exclamaron simultáneamente. Política, poder y cualquier cosa, toda la basura. Como dividir un país es demasiado problemático, así que simplemente se los dejaré a ustedes dos. El dúo se rió con amargura y luego se elevaron alto en el cielo. En el hotel de paso donde estaban pasando la noche, había dos camas en una pequeña habitación. Fi, que se había quitado su capucha y se había puesto su pijama, repitió nuevamente como si diera un sermón. Entonces, Kurami, debes dormir bien esta noche, ¿está bien? Entonces, ¿puedo pedir algo? ¿Qué es? Solo dilo, no importa. Kurami abrazó su almohada mientras volteaba su mirada incómodamente. ¿Puedes dormir conmigo esta noche? Al ver la sonrisa satisfecha de Fi, Kurami, cuyo rostro se había puesto rojo, gritó. No es eso. No puedo dormir porque sigo soñando con los recuerdos de Sora. Entonces lo que quería decir era que, al igual que Sora abraza a Chihiro, solo tomar la mano de Fi me hará sentir mejor. Todo esto es culpa de Sora. ¿Está bien? Bien, todo es culpa de Sora-san, así que no seas tímida. Así como antes, si tienes un sueño tenebroso, no hay necesidad de ser cortés, solo métete en mi lado de la cama. Ya dije que no es eso, ¿está bien? Todo esto es culpa de Sora, ¿por qué tengo que lidiar con esas cosas? A pesar de sus quejas constantes, Kurami se fue a la cama por la constante persuasión de Fi. De esta forma, Kirami se recostó en la cama con su espalda hacia Fi, mientras Fi se reía y decía, Kurami, ¿hay algo más que quieras que haga por ti? Como cantar una canción de cuna, por ejemplo. Solo quiero que me dejes de molestar y me dejes dormir. ¿En serio? ¿No quieres que acaricie tu cabeza o te abrace? Si Fi quiere hacerlo, no tengo objeciones. Jai, por supuesto que quiero hacerlo, así que déjame acariciar tu cabeza un momento. El tacto de la mano de Fi hizo que el cuerpo de Kurami se relajara gradualmente. Kurami recordó cosas que habían ocurrido anteriormente. Cuando Kurami lloraba, Fi acariciaba su cabello de esta forma también, como una esclava traída a la familia Nilbalen. A pesar de que Fi siempre estuviera a su lado, había muchos recuerdos dolorosos, recuerdos que la hacían llorar, la hacían sentir que quería morirse. Ella no podía sumergirse en autocompasión. Kurami frenéticamente resistía el flujo de lágrimas hasta que estaba a salvo dentro de sus sábanas. Aquellas ocasiones parecían estar muy lejos. Ahora, después de entrar en contacto con los recuerdos de Sora, ahora cuando ya no estaba llorando más. Kurami, ¿estás dormida? Preguntó Fi suavemente, con un volumen lo suficientemente suave como para no despertarla si estuviera dormida. Y fue la voz de Fi la que previno que los recuerdos de Sora resucitaran y la mantuvieran despierta. No aún, ¿qué sucede? Si no puedes dormir, antes de que lo hagas, ¿podrías hablar conmigo un rato? Por supuesto, ¿de qué quieres hablar? Sus palabras casuales fueron dichas al mismo tiempo con un tono
serio, y Kurami curiosamente asintió, señalándole a Fii que continuara. Kurami parece confiar completamente en Sora-san. Después de lo cual Fii continuó con preocupación. Honestamente, esto me preocupa. Los recuerdos que Sora-san le transfirió son sus recuerdos reales. Sora tenía una flugel a su lado, así que editar los recuerdos podría hacerse definitivamente mediante el poder de los juramentos. ¿Crearía recuerdos falsos y se los entregaría a Kurami solo para poder controlarla? Lo que Fii implicaba era esto, pero es cierto que pude haber sido engañada. Eso es algo que Sora haría. Kurami sonrió con amargura y continuó. O al menos, eso es lo que todos parecen pensar. Viendo que Fii inclinó su cabeza perpleja, Kurami se rió brevemente. Relájate, quien piensa demasiado de Sora no soy yo sino Fii. Una pieza de sus recuerdos atravesó la cabeza de Kurami. Los recuerdos de Sora generalmente pondrían a los otros incómodos, pero el de ahora era. Fii, ¿sabes por qué existe el término genio? Es para hacer a los otros admitir que son diferentes de los demás humanos. Las marionetas se refieren a las personas que no entienden como los genios. Aquellos que son elogiados son conocidos como genios, mientras que los contrarios serían etiquetados como monstruos, y para la mayoría de ellos, esto es un insulto, ya que son formas de vida diferentes de nosotros. No ser capaces de compararnos con ellos no es demasiado sorpresivo. La mayoría de las personas admitirían esto, luego se rendirían, pero una marioneta es diferente. Sí, él realmente era solo una marioneta. Él era simplemente normal, un idiota, pero se negó a ser solo una marioneta, un genio que anhela lo que yace sobre él. Así que experimentó cosas que hacen que uno se pregunte cómo se las arregló para permanecer de pie. Así, Kurami, en un estado de estar medio dormida y medio despierta, recorrió los recuerdos de Sora. Inventar algo que le permitiría a algo que estaba atado al suelo volar. ¿Cómo probaría uno si el invento había funcionado o no? La respuesta sería simplemente intentar volar para verificar si uno se estrellaría, sin importar cuántas veces uno se estrellara, incluso si tu cuerpo y alma fueran aplastados. Él se levantaba con ánimo y pretendía que nada había sucedido. Sangrando por dentro, apretando sus dientes, miraba a su hermana y luego se levantaba otra vez. Cualquier característica que normalmente esperaríamos de un genio no existía en él. Es cierto, tener una hermana competente es realmente difícil. Oni-chan, Sora es extremadamente terco, así que podrías alcanzarlo, no, incluso sobrepasarlo sin ningún problema. Solo está a un nivel que es definitivamente alcanzable siempre que seas humano. Así como él dice, solo es un idiota. Aunque es un idiota, también es auténtico, persiguiendo constantemente lo que anhela, peleando con frecuencia, un idiota normal. Mientras decía esto, la mano de Fii aún acariciaba suavemente su cabeza. La conciencia de Kurami también estaba desvaneciéndose lentamente. Lo que necesita es solo un poco de, pero entenderlo realmente es una verdad difícil de comprender. Mientras se quedaba dormida, Kurami recordó lo que Sora había dicho durante los juegos de la elección del rey en el Chea. Cuando se trata de competencias y peleas brutales a muerte, nosotros los veteranos más experimentados que tú. Esta frase dicha por Sora parecía sobreponerse con una de sus recuerdos pasados, mirando vacíamente sus dos manos que estaban cubiertas con sangre fresca, simplemente queriendo ser humano. Los recuerdos de una marioneta, realmente tan estúpido que ni siquiera puede decir una mentira. Kurami, lo que respondió a sus llamados fue simplemente la respiración de alguien profundamente dormido. Aún abrazando a Kurami, quien estaba murmurando para sí misma entre sueños, Fii comenzó a pensar. Y otra cosa, ella miró al techo, pensando en la oración sin terminar de Kurami. Fii recordó el rostro del hombre estúpido que de acuerdo a Kurami era incapaz incluso de decir una mentira. Recordó el rostro del hombre cuya existencia misma podía casi ser sustituida por la palabra y mentira. El rostro que siempre era engreído y sonriente, que hacía que te pusieras alerta al verlo. En ese momento, los pensamientos de Fii finalmente habían ido en dirección de ellos. Con que así es, el mentiroso que no puede mentir, así que es algo así. Las cosas que ese hombre había experimentado fueron suficientes para hacer que Kurami pensara que había vivido una vida trágica. Esa clase de hombre, ¿por qué querría que los otros sintieran preocupación por él? La intranquilidad que Fii había estado sintiendo por un largo tiempo repentinamente desapareció. La respuesta, el futuro con el que Fii, Kurami, Sora y otros habían estado soñando. Mientras sus pensamientos la conducían a un punto de éxtasis, una pequeña sonrisa apareció gradualmente en su rostro. Inmediatamente, una oleada de sueño que no había sentido en un largo tiempo la cubrió y cerró sus ojos. No puedo esperar. Llevando estos sentimientos dentro de sí misma, desde hacía realmente mucho tiempo, durante una cantidad incierta de años, no caía en un sueño tan profundo.